Millones de chicos en todo el mundo siempre soñaron con llegar a las grandes ligas y a convertirse en estrellas del fútbol. Durante mucho tiempo era algo tan improbable que parecía una fantasía por completo. Sin embargo, fue recién hace poco que el mundo descubrió una forma garantizada de lograr lo imposible. ¿Y cómo se hace? Primero tenés que fichar con el Manchester United y después irte al Manchester United. Así de simple. De repente te convertís en un jugador mucho mejor. Preguntale a Marcus Rashford, que acaba de hacer historia en el Barcelona, como el primer inglés en anotar un gol para el club en la era de la Champions League. Preguntale a Andrea Onana, que fue elegido mejor jugador del partido en su primer encuentro fuera del club. Preguntale a Anthony, que apenas se fue al Betis empezó a romperla toda. O pregúntale a Scott McTominay, que después de dejar el United parece una persona y un futbolista completamente distintos, convirtiéndose en el jugador más valioso de la Serie A y llevando a su club, el Napoli, a ganarla. Pero hablando en serio, estamos hablando del mismo tipo de que la mayoría de los aficionados del fútbol no esperaba tanto. De hecho, la mayoría de sus entrenadores lo veían simplemente como un jugador cumplidor. Alguien en quien podías confiar para cubrir un hueco, reemplazar un lesionado o seguir las tácticas, pero nunca como alguien capaz de liderar a tu equipo hacia la victoria. ¿Cómo pasó Scott McTominay de ser un jugador promedio de la Premier League a tener de repente tanta clase y presencia dentro y fuera de la cancha en apenas una temporada? Y te hago un spoiler. No es solo por lo que muchos suelen decir de que la Premier es mejor. Hay mucho más detrás de eso, porque desde el principio, Scott McTominay siempre perteneció al Manchester United, y aunque desde muy joven tuvo el talento suficiente para entrar a una academia de la Premier League, nunca fue el más rápido, ni el más técnico, ni el más dotado de manera natural. Sin embargo, lo que le faltaba en talento puro, lo compensaba con enfoque, disciplina y resiliencia. Cuando se les preguntaba por él, todos sus ex entrenadores hablaban de la capacidad de McTominay para absorber instrucciones, repetir ejercicios sin descanso y mantener siempre la dedicación, la concentración y la pasión. La percepción entre los aficionados y los analistas era clara. No era el prodigio que deslumbraba con sus regates o con goles espectaculares. Era simplemente un jugador que seguía las instrucciones, mantenía el equilibrio del equipo y hacía todo lo posible por cumplir su rol. Por eso, cuando José Mourinho llegó a Old Trafford, identificó rápidamente esas cualidades. McTominay hizo su debut con el primer equipo ante el Arsenal, y desde ese momento, cada vez que jugaba no es que impresionara demasiado, pero tampoco solía decepcionar. Para un jugador joven con rol secundario, McTominay mostraba sorprendentemente mucha conciencia táctica, una buena colocación, pases simples pero efectivos y calma bajo presión. Curiosamente, Mourinho valoraba tanto jugadores como McTominay que incluso creó un premio especial, el jugador del año del entrenador, para reconocer su contribución. No era el premio al mejor jugador de la temporada ni el que votan los propios futbolistas, pero ese galardón fue un testimonio del profesionalismo, la constancia y la disciplina táctica de Scott McTominay. Durante la era Mourinho, su rol estaba estrictamente definido: proteger la defensa, ganar las segundas pelotas, recorrer el mediocampo y mover el balón con seguridad. Era un papel efectivo y que le sentaba bien, pero también muy restrictivo. Ese rol le impedía mostrar su instinto ofensivo, algo que recién empezaría a verse mucho más adelante. Aún así, quizás esos años fueron cruciales. Le inculcaron resiliencia, comprensión táctica y fortaleza mental, que, aunque no le permitieron brillar de inmediato, serían una base invaluable. Cuando Ole Gunnar Solskjaer asumió como técnico del United en 2018, el tono del equipo cambió por completo. Atrás quedaban las pasadas restricciones tácticas de José Mourinho, porque el Solskjaer no solo confiaba en los jóvenes, sino que también les daba mucha más libertad táctica dentro del campo. Para McTominay, eso fue una invitación a explotar el potencial que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Solskjaer le permitió salir de esa zona defensiva y participar de manera más dinámica en los ataques. McTominay ya no se limitaba a interceptar pases o sostener la línea. Ahora conducía hacia adelante, lanzaba contragolpes y participaba en las transiciones de una forma que nunca pudo bajo Mourinho. En diciembre de 2020, ante el Leeds United, en apenas 3 minutos, McTominay marcó no uno, sino 2 goles, completando el doblete más rápido desde el inicio de la historia de la Premier League. Muchos lo consideraron una casualidad, pero en realidad fue la prueba de que McTominay tenía un poco más de magia de lo que todos pensaban. Bajo el mando de Solskjaer, McTominay fue ganando confianza y se volvió una figura más confiable en los partidos importantes. Noches de Europa League, semifinales de copas y encuentros decisivos de Premier League. Era su mejor versión y apenas un anticipo de lo que podía venir. Sin embargo, ese progreso se vería frenado de golpe, porque llegó Erik ten Hag, y con él un nuevo enfoque en el Manchester United. El técnico holandés priorizaba la posesión, la disciplina posicional y un alto nivel técnico, o al menos eso intentaba. Pero la llegada de Casemiro cambió completamente la estructura del equipo, y McTominay fue uno de los jugadores más afectados por ello. Aún con pocas oportunidades, McTominay siguió regalando momentos de brillantez. En octubre de 2023 entró desde el banco contra el Brentford y marcó 2 goles en el tiempo añadido, convirtiéndose en el héroe y sellando una dramática victoria 2-1.
Anotó goles decisivos ante el Chelsea, tuvo grandes actuaciones en partidos de FA Cup e incluso dejó contribuciones destacadas contra los grandes de la Premier League. Pero, a pesar de esos destellos de brillantez, McTominay nunca fue una pieza central en el sistema de Ten Hag. Claro, su flexibilidad táctica y su ética de trabajo eran muy valoradas, pero el técnico siempre pareció preferir otras opciones en el mediocampo, y eventualmente esa realidad terminaría por golpear fuerte a McTominay. Permanecer en el United, a pesar de ser el club de su infancia, especialmente bajo Erik Ten Hag, significaba aceptar una carrera de rotaciones, poca importancia en la estrategia central del equipo y perder la oportunidad de dar el siguiente gran paso. Para evolucionar más allá del estado casi desesperado del club y dejar de ser ese mediocampista confiable, McTominay necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera dejar su identidad y quizás un sitio con mejor clima y mejor comida. Ese lugar precisamente lo encontró en Nápoles, bajo Antonio Conte. El club italiano lo fichó por apenas 25 millones de euros, un movimiento que pasó desapercibido por gran parte de Europa. Fue una salida tranquila, sin muchos reflectores, sin fanfarria ni anuncios rimbombantes. Era la oportunidad de empezar de cero, sin el peso de las expectativas de Old Trafford. Antonio Conte tenía una visión clara: resistencia atómica, incorporaciones tardías al área, capacidad de presión y físico. Rasgos que estaban subutilizados en Inglaterra y que encajaban a la perfección en el sistema rápido y de alta intensidad de Conte. El entrenador imaginaba un rol de box to box, donde McTominay pudiera atacar, recuperar la posesión y dictar el ritmo del juego, todo mientras era una amenaza aérea en jugadas a balón parado. Para McTominay, estar en un entorno completamente distinto al único club que había conocido era un gran riesgo, pero ahora tenía la oportunidad de convertirse en una figura central y en un jugador con mucho más impacto. El impacto de McTominay en Nápoles fue inmediato y electrizante. Apenas 25 segundos después de su debut, hizo una incorporación perfecta al área y convirtió un remate de media ocasión. Sí, era solo un gol simple, pero también fue una declaración. Los aficionados del Napoli estallaron en aplausos y desde ese momento su confianza en el club se disparó. Más adelante en la temporada, en un partido de visitante contra el Milan, McTominay dominó absolutamente el mediocampo, dejando clara su presencia en la Serie A y liderando el camino hacia una victoria 2-1. Ese mismo mes, contra la Fiorentina, ganó aún más el corazón de los fans al marcar un gol en tiempo de descuento en una remontada por 3-2. Fue alrededor de ese momento que los aficionados de la Premier League no podían creer lo que estaban viendo, y aunque muchos pensaban que era solo un golpe de suerte, McTominay siguió demostrando lo contrario. En enero, durante un enfrentamiento contra la Juventus, McTominay dio una verdadera lección de mediocampo, llevando al Napoli a una victoria 2-1 y sumando 3 puntos muy importantes. Hacia el final de la temporada, la carrera por el título se intensificó. El Inter de Milán estaba justo detrás y no podían permitirse perder o empatar más partidos. Por eso, en abril, contra el Torino, McTominay anotó un doblete crucial, devolviendo al Napoli a la cima de la tabla. A lo largo de la temporada, sus estadísticas fueron sobresalientes: 12 goles, 6 asistencias, líder de la liga en duelos ganados y una de las mayores distancias recorridas en la Serie A. Resulta que McTominay estaba perfectamente adaptado al sistema de Conte. En solo unos meses pasó de ser un mediocampista promedio de la Premier League a una figura icónica capaz de ganar partidos de la Serie A. Y además, el último día de la temporada 24-25 de la Serie A fue uno de los más electrizantes de los últimos tiempos. La carrera por el título se había reducido a este único momento, en un partido contra el Cagliari. Si querían ser campeones de la Serie A, tenían que ganar. Y desde el primer minuto, el Napoli impuso su ritmo. McTominay realizó otra verdadera elección de mediocampo, cortando líneas de pase y creando espacio para sus compañeros. En el minuto 41, McTominay conectó a la perfección un centro y disparó al fondo de la red. Y más que un gol, parecía una declaración. Un jugador que alguna vez fue subestimado en Inglaterra se había convertido en el protagonista de uno de los finales de temporada más emocionantes de la Serie A en toda la historia. Al sonar el silbatazo final, el Napoli se coronaba campeón de la Serie A y McTominay fue nombrado el jugador más valioso de la temporada. Para él, había sido un año simplemente increíble. En Old Trafford se había marchado silenciosamente, con apenas una mención en redes sociales. En Napoli era venerado como un héroe, completando su transformación en un mediocampista completo y maduro. Pero la historia de McTominay demuestra que las carreras no siempre siguen un camino lineal. Claro, quedarse en un entorno familiar puede dar seguridad, pero también puede frenar el progreso. Al apostar por sí mismo y abrazar un sistema que valoraba todas sus habilidades, redefinió lo que un mediocampista podía hacer. Su paso por Italia reveló un mediocampista completo que estaba oculto bajo la percepción típica de la Premier League. McTominay siempre tuvo la fuerza física, la conciencia táctica, el tiempo de juego y el instinto ofensivo. Sin embargo, en Inglaterra, o más específicamente en el Manchester United, su conjunto de habilidades no era valorado ni utilizado correctamente. Y sí, sé que el Napoli perdió 2-0 en la primera fecha de la Champions contra el City, pero bueno, es el primer partido de la temporada.
En la Serie A están punteros, habiendo perdido solo un partido contra el Milan. Solo espero que sigan los éxitos para el Napoli por Dieguito Maradona. Y si algo podemos aprender de su trayectoria, es que la táctica por sí sola no basta. Más allá de la táctica está el sistema y la cultura del equipo. A veces solo hace falta un cambio de entorno. Un poco más de sol y mejor comida, no hay forma de que te venga mal.